Hola amigos de YouTube, hoy compartiré con ustedes y hablaré sobre el teorema de la bisectriz y sus aplicaciones. Comencemos entonces a hablar sobre el teorema de esta línea notable. Sabemos que aquella recta que divide al ángulo en dos partes iguales se le conoce como la bisectriz. Sabemos que toda recta además está formada por infinitos puntos, a la cual en esa recta voy a escoger un punto y a ese punto yo le voy a llamar el punto P. Se dice entonces que a partir de ese punto la distancia de este punto hacia esta otra recta es el segmento perpendicular PA y la medida de ese segmento lo voy a representar con la letra A minúscula. Del mismo modo, a partir de este punto, la distancia de este punto hacia esta otra recta es el segmento perpendicular PB y la medida de ese segmento lo voy a representar con B minúscula. Se dice entonces y se cumple que esos dos segmentos perpendiculares tienen la misma medida. Además, se cumple que la distancia que hay de O hasta A es la misma medida que hay de O hacia P. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a demostrar aquí por qué se cumple esto. En esta parte vamos a demostrar por qué A y B tienen la misma medida. Les invito a que ustedes se concentren en el triángulo que acabamos de pintar de color plomo. Sabemos que todo triángulo debe tener tres ángulos internos y aquí podemos observar que hay uno, dos, el tercero debe estar por acá. Además también se debe de cumplir que la suma de ellos me debe dar 180. Entonces completando ángulos esto resulta ser nada menos que 90 menos θ. Del mismo modo vamos a trabajar en el triángulo que está aquí al lado, en la cual le vamos a pintar de color amarillo. Sabemos entonces que este triángulo tiene 1, 2, el tercer ángulo estaría por acá. Se sabe además que la suma de ellos me debe dar 180. Completando ángulos, este también resulta ser 90 menos θ. Podemos notar con facilidad que ambos triángulos comparten un mismo lado, y justamente ese lado es el segmento OP, a la cual yo le voy a simbolizar con tronquito. Ahí está. Entonces, a partir de acá vamos a demostrar que estos dos triángulos son congruentes. ¿Y por qué ellos no son congruentes? Pues bastante sencillo, porque este triángulo de acá tiene un θ, un tronquito y un 90 menos θ. El triángulo de acá de color amarillo también tiene un θ, un tronquito y un 90 menos θ. Estos dos triángulos son congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Una vez demostrado la congruencia, podemos decir que lo que tiene uno, el otro también lo debe de tener. En este triángulo, el ángulo θ mira a bolita. Entonces aquí en este triángulo también debe suceder lo mismo. Θ mira a bolita, de donde concluimos y deducimos que ambas bolitas deben tener la misma medida, de donde A y B son iguales. También vamos a demostrar que este segmento es igual a este otro segmento. Como son congruentes, 90 menos θ está mirando a este lado, a la cual lo voy a representar con culebrón. Entonces aquí también podemos decir lo mismo. 90 menos θ mira a culebrón. Ahí está. De donde también concluimos y deducimos que de O hasta A es igual de O hasta B. Ahora vamos a ver algunas sugerencias. Ahora vamos a ver algunas sugerencias. Con mucha frecuencia vamos a ver esta figura. Entonces, ¿cómo yo reacciono cada vez que veo esta imagen? Entonces, observamos que hay una bisectriz y a partir de ese punto se ha trazado una perpendicular. Entonces yo voy a reaccionar trazando la otra perpendicular. De tal modo que si él mide bolita, esto que está aquí también mide bolita. Además también que si de O hasta B mide culebrón,
de O hasta A también debe medir culebrón. Entonces ahora vamos a ver algunas aplicaciones de este teorema de la bisectriz. En la primera pregunta del problemita nos dicen halle cuánto vale de C hasta E. Podemos apreciar con claridad que hay una bisectriz y es nada menos que la bisectriz AP, a la cual le voy a resaltar. ¿Qué se observa en esa bisectriz? En esa bisectriz se observa que hay un punto y a partir de ese punto se ha trazado una perpendicular. Según visto en la sugerencia, que nos dice, traza la otra perpendicular, de tal modo que si esto mide 2, él también debe medir 2. Si de A hasta T mide culebrón, de A hasta H también debe medir culebrón. Profesor, ¿pero qué gano con trazar esa perpendicular? Mira, al trazar esa perpendicular, lo que se gana es, o lo que se obtiene es nada menos que un rectángulo. Y a partir de ese rectángulo podemos aprovechar justamente sus propiedades. Sabemos que a partir de esa figurita, si este lado mide 2, el lado que está al frente de él también debe medir lo mismo. Pero también notamos que la figura total se trata de un rectángulo. Entonces sabemos que si este lado mide 3, el lado que está al frente de él también debe de medir un 3. Entonces ahí colocamos el 3. Y aquí pues solamente completamos lados nada más. Sabemos que todo esto mide 3 y esta parte mide 2, por lo tanto, para 3 solamente nos faltaría 1. Por lo tanto, de C hasta E vale 1. En el problema número 2 nos dan un gráfico y a partir de él justamente el problema nos brinda una información. Entonces, coloquemos el dato del problema. Me dice que de C hasta D vale 7, entonces de C hasta D mide un 7. Además, con ello me piden calcular cuál es la medida de B hasta H, a la cual yo lo voy a representar con una X. Entonces, se puede apreciar que por aquí hay una bisectriz. La voy a resaltar para que ustedes se den cuenta. En esa bisectriz se observa que hay un punto y a partir de él se ha trazado una perpendicular. ¿Qué me dice la sugerencia? Debo de trazar la otra perpendicular, pero para ello primero voy a prolongar este lado. A ver, profe, ¿hasta dónde lo va a prolongar? Hasta donde tú quieras, pero yo lo voy a prolongar hasta aquí. Entonces, una vez prolongado esto, entonces voy a trazar a partir de este punto la siguiente perpendicular. Entonces trazo la otra perpendicular de tal modo que si esto mide 7, esto que está acá también mide un 7. Si lo de acá mide culebrón y esto también debe medir culebrón. Pero ¿qué ganamos con trazando esta perpendicular? Ganamos que la figura que se acaba de pintar resulta ser un rectángulo, de donde se sabe que si esto mide 7, este lado también debe medir 7. Por lo tanto, X es igual a 7. En este problema número 3 nos dan nuevamente otro gráfico. Y a partir de ese gráfico vamos a llenar la información que el problema nos brinda. A ver, comencemos entonces. Me dicen que de A hasta M mide 8. Entonces de A hasta M mide un 8. De E hasta D mide un 6. Ahí está. Y con ello nos piden calcular cuánto mide de A hasta B, o sea, este pedacito, a la cual le voy a simbolizar un X. Podemos observar que hay figuras conocidas y justamente la figura que yo voy a pintar de color amarillo se le conoce como la corbata Michi, ¿no? ¿Y qué es lo que se cumple aquí, esa corbata Michi? Se dice que este ángulo que está aquí, sumado con este ángulo de 90, la suma de ellos dos debe ser igual a la suma de ellos dos. O sea, profesor, ellos dos suman 90 más teta. Acá también me debe dar 90 más teta. Como ya tengo un 90, faltaría el ángulo teta. Muy bien. Entonces por acá se puede apreciar con claridad que esta línea AE es una bisectriz, ¿no? Y la voy a resaltar. Ahí está. Esa es una bisectriz. Y a partir de esa bisectriz hay un punto. Y a partir de ese punto se ha trazado una perpendicular.
¿Qué me dice la sugerencia? Traza la otra perpendicular, de tal modo que si esto mide culebrón, lo que está acá también debe medir culebrón. Si esto mide x, esto que está acá también debe medir un x. Pero también podemos observar algo. Por aquí también hay otra bisectriz, ¿no? Mira, acá hay otra bisectriz. La voy a resaltar para que ustedes puedan ver. Mira, hay una bisectriz. Y a partir de él hay un punto. Y a partir de ese punto se ha trazado una perpendicular, ¿no? ¿Qué me dice la sugerencia? Traza la otra perpendicular. De tal modo que si esto mide 6, lo de acá también debe medir un 6. Si esto mide palito, esto que está acá también debe medir un palito. Pero ¿qué gano con colocar o trazar esa otra perpendicular? Miren, se acaba de construir un rectángulo y sabemos por teoría que si este lado mide 6, el lado opuesto a él también debe medir 6. Y a partir de aquí se observa que x más 6 me da un 8. El 6 que está sumando pasa a restar. Al restar el valor de x resulta ser 2.